No sé por qué ya no especifica eso, pero bueno. Y yo cuando me Profe, voy a Estados Unidos son puras señas nomás. No sabía y con el taxi que lo hace después, te iba a hacer peor una cosa. Claro, y ahora ya. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días, Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las actividades dentro de la plataforma. De igual manera, presentar documentos certificados y tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Obviamente, pues, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca del renacimiento, ¿no? Bien, me regalan un segundito, por favor, ya les comparto pantalla. Dentro del renacimiento como tal, prácticamente, ¿no? Fue una época en donde el arte como tal tuvo pues un crecimiento sumamente acelerado, ¿no? Conjuntamente con el humanismo. Tanto el Renacimiento como el humanismo fueron facciones políticas, culturales, que obviamente fueron una etapa en donde la cultura logró desarrollarse, ¿no? Y de la mano de estas dos corrientes, en este caso de la razón, de la cultura, eventualmente aparecieron pues obras de arte, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿cuál fue el personaje que realizó la Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, muy bien. ¿Qué otra obra nos dejó Leonardo? La Capilla Sixtina en Roma. Ya, muy bien, excelente. Ahora, si hablamos un poquito de la Capilla Sixtina, prácticamente, ¿no? El tema de la pintura lo hizo, pues, el representante del arte, también conocido como Miguel Ángel, ¿sí? Él fue el que pintó, pues, la Capilla Sixtina de el Vaticano. Ahora, aparte de la Mona Lisa, ¿qué nos dejó Leonardo da Vinci? A ver. La última cena, licenciado. La última cena, 10, muy bien, excelente. La última cena, ¿no? Generalmente se establece, ¿no? Un dibujo en donde resalta los acompañantes de Jesús y obviamente pues celebrando la última cena que tuvieron entre ellos, ¿no? Y sobre todo también nos habla directamente del hombre de Vitruvio, ¿sí? Que es una imagen en donde representa al ser humano con diferentes brazos y extremidades, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que dentro de esta corriente eventualmente pues aparecieron más representantes, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ángel se establece que él pintó pues la Capilla Sixtina de el Vaticano, ¿no? Algunos historiadores destacan que él se demoró cerca, en este caso, de 20 años en pintar la Capilla Sixtina. Sin embargo, otros historiadores mencionan que él pintó pues toda su vida, ¿no? Y cuando él bajó pues de esta gran obra, él quedó totalmente ciego, ¿sí? Entonces, prácticamente, ¿no? Detallamos que el Renacimiento es la manera de cómo la cultura, la pintura, el arte como tal, tuvo pues un gran desarrollo, ¿no? Además de eso, también podemos enfocarnos que en la literatura, en la historia, también tuvieron pues grandes aportaciones, ¿no? Por ejemplo, si hablamos un poquito de las obras de literatura, ¿hemos escuchado alguna vez de la obra de Romeo y Julieta? Sí. Excelente, muy bien, Romeo y Julieta. ¿Quién es el autor?
¿quién es el autor de la obra de literatura conocida como Romeo y Julieta? Es de William Shakespeare. William Shakespeare, muy bien. 10, señor Barahona. Excelente, William Shakespeare. Ahora, si bien es cierto, dentro de la obra resalta los sentimientos que tiene el ser humano. Tanto el Renacimiento como el humanismo prácticamente eran enfocarse en las características que tiene pues el ser humano, ¿no? Y dentro de las obras de literatura, en este caso de Romeo y Julieta, ¿qué tipo de sentimientos podemos identificar dentro de la obra? Habla de amor, Ya, muy bien, el amor, excelente. ¿Qué más? ¿Qué sentimientos más tiene el ser humano? ira, Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? El miedo y la podríamos tristeza. Excelente, muy bien. El miedo, la tristeza, la alegría. Excelente, que son características propias del ser humano. Además, dentro del Renacimiento se establece otra característica dentro del arte, ¿no? Que es el retrato. Otra, directamente podemos detallar lo que es el desnudo. Generalmente, las obras, en este caso del Renacimiento, buscaban la perfección del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, por ende, la mayoría de las obras de arte que nosotros conocemos en museos, en iglesias, en donde habla y detalla las características físicas que tiene el ser humano, eventualmente es una obra que apareció dentro del Renacimiento, ¿no? Además de ello, en esta época se enfocaron en pintar la naturaleza, ¿no? Entonces, enfocando directamente al ser humano, a la naturaleza como tal, dentro de las obras de arte, ¿no? Entonces, aquí directamente dejaron pues un lado lo que es el pensamiento dogmático, es decir, el pensamiento religioso por la razón, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, en esa época prácticamente la fe tenía un crecimiento sumamente avanzado a la razón, ¿sí? Ahora, ¿qué es la fe? El creer que las cosas van a pasar. podría catalogar como Ya puede ser, muy una bien. ¿Qué más es ideología. la fe? ¿Puedo? Es una creencia o confianza firme en algo o alguien. Confianza en uno mismo. Ya, muy bien, excelente. La fe. Si bien es cierto, pues, para aquella época el dogmatismo religioso era muy fuerte, ¿no? Y la fe, pues, es algo que el ser humano tiene, ¿sí? En una creencia, existencia de algún ser divino o directamente una creencia en sí mismo, ¿no? Ahora, ¿qué es la razón? Los motivos, o puede ser Ya, Pensar, puede ser, muy bien. el ¿Qué más es conjunto de la razón? motivos. es una capacidad humana para pensar. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más será la El razón? entendimiento. El entendimiento. Muy bien, muy Para bien, reflexionar. excelente. Ok, muy bien. Ahora, si hablamos un poquito, ¿no? De la razón, prácticamente es el cúmulo de conocimientos, ¿no? Se establece, ¿no? Que el conocimiento se le adquiere a medida que nosotros, en este caso, crecemos, pero sobre todo también se lo destaca en base a las experiencias. ¿Será verdad que el conocimiento lo obtenemos en base a las experiencias? Sí. Sí. Excelente, muy bien. Un representante religioso conocido como Santo Tomás de Aquino, él decía que el ser humano está compuesto, pues, por dos facciones importantes. La primera, la fe, ¿sí? Y la segunda, la razón. Entonces, él decía que el ser humano, sí, tiene el conocimiento gracias a Dios. Entonces, él decía que cada ser humano, obviamente, está compuesto por estas dos facciones. Ahora, si yo preguntara, de todos los que estamos aquí, ¿todos somos bautizados? Yo sí. Yo Yo sí. 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 Excelente, muy bien.
¿Todos hemos hecho la primera comunión? Sí. Sí. También, excelente, muy bien. ¿La confirmación? Sí. No. Eso no. Y yo Ya, tampoco. casi, muy bien. Ahora, dentro de los sacramentos, ¿no? Hablamos de uno de los más importantes, el matrimonio. ¿Todos son casados por la iglesia? No. No. No, por mi parte. Por suerte. Muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, hasta el día de hoy, ¿sí? Esas facciones prácticamente no están dentro del ser humano, ¿no? Obviamente, pues, por un lado, aquellas personas obviamente que son religiosas y aquellas personas que también no lo son, ¿no? Entonces, dentro del renacimiento, como el término lo dice, es el acto de renacer, ¿no? Prácticamente buscaban resaltar, si hablando de la etapa en donde el Imperio Romano tenía pues un crecimiento sumamente acelerado en arquitectura, en pintura, en escultura, prácticamente en Florencia, Florencia que queda en Italia, fue el sitio en donde apareció tanto el Renacimiento, en este caso, como lo que es el humanismo, ¿no? Entonces, estas dos corrientes aparecieron en Italia y justamente el Renacimiento buscaba, en este caso, resaltar las obras de arte o mejorarlas, que en su momento, pues, las tenía dentro del Imperio Romano, ¿no? Ahora, si hablamos directamente de representaciones de personajes, hablamos directamente de Leonardo da Vinci, famoso directamente por realizar la obra de la Mona Lisa, ¿no? Si bien es cierto, en la Mona Lisa se establece de que esta obra prácticamente tiene algunas facciones, ¿no? Una de ellas establece que la chica, la que sale directamente en la obra de arte, es aquella que le ayudaba a Leonardo da Vinci directamente a sus obras, ¿no? Sin embargo, otros historiadores establecen de que es una mujer representada directamente, ¿sí? A cargo de Da Vinci porque él se miraba al espejo y él decía que era una representación de él en una mujer, ¿no? Entonces, prácticamente dentro de la obra de la Mona Lisa transmite lo que es paz, tranquilidad y sobre todo, pues, serenidad. Otro de los representantes, hablando directamente de las obras de literatura, hablamos en este caso de lo que es el representante de William Shakespeare, hablamos del representante directamente del infierno de Dante, ¿sí? Que también son obras sumamente representativas, ¿no? Donde nos hablan de los sentimientos, nos hablan de los castigos que puede tener el ser humano y también pues nos habla también del conocimiento, ¿no? Una de ellas pues prácticamente fue Miguel Servet. Era aquel representante que prácticamente se enfocaba en el estudio directamente de la sangre del ser humano, ¿no? Entonces, miren, el conocimiento en diferentes ramas y disciplinas obviamente fue fortaleciéndose, ¿no? Por ejemplo, la Capilla Sixtina de el Vaticano, ¿sí? Es una de las obras sumamente representativas del Renacimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, la Capilla Sixtina, ¿en qué país queda? En Roma, En Italia. Roma. ¿En qué país estará Roma? Italia. Italia. En Italia, muy bien, excelente. Se encuentra en Italia, ¿no? Obviamente, pues, decorada directamente por materiales preciosos, directamente decorada, en este caso, por materiales como el mármol en general, ¿no? Entonces, nosotros podemos identificar, en este caso, ¿no? Que el Renacimiento se enfoca directamente en representar al ser humano, ¿sí? Y sobre todo sus características propias, ¿no? La naturaleza, ¿sí? Enfocándose directamente en representación también de la religión. La mayoría de los representantes artísticos que tuvo el Renacimiento, el humanismo, prácticamente eran religiosos en un 100%, ¿no? Sin embargo, dentro de sus obras de arte siempre resaltaban al ser humano, en este caso, semidesnudo, la naturaleza en la parte de atrás y justamente representado lo que son ángeles o arcángeles al lado de ellos, ¿no?
Entonces ellos garantizaban lo que es su fidelidad religiosa a Dios, pero también sobre el conocimiento, ¿no? Entonces, miren, son facciones que prácticamente permitieron que las obras de arte se enfoquen dentro del ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la Mona Lisa, que hasta el día de hoy sigue siendo una imagen representativa, de la Última Cena, además también hablamos del Hombre de Vitruvio y de algunas obras, en este caso, que Leonardo también nos dejó, ¿no? Si bien es cierto, se establece que Leonardo era un científico sumamente inteligente, ¿no? Y también pues fue el primero en diseñar lo que son imágenes o planos, en este caso, en donde destacan la elaboración de las primeras máquinas de volar, ¿sí? En este caso, bueno, en la actualidad que nosotros conocemos los aviones, los helicópteros, en este caso, prácticamente nacieron de la idea del mítico, en este caso, representante de la Mona Lisa, hasta el día de hoy. Por ejemplo, en nuestra casita tal vez tenemos pinturas. Sí, Sí. Excelente, muy bien. En nuestras casitas también tenemos lo que son imágenes, tal vez en este caso, ¿no? De nuestros abuelitos, de nuestros familiares. retrato, sí. Excelente, muy bien. Contamos con los retratos en general, ¿no? Entonces, miren, prácticamente es enfocar al ser humano como tal, ¿no? Eventualmente, pues, fueron facetas en donde prácticamente lograron tener un gran desarrollo en Europa, más o menos en el siglo XV al siglo XVII. Por ejemplo, las obras de arte, hablando de los cuadritos, de las pinturas que tenemos en nuestras casitas, es justamente un avance directamente del Renacimiento. Ahora, por ejemplo, en nuestras casas, si tenemos lo que son pinturas, si tenemos decoraciones en mármol, además de ello, también lo que son representaciones de, en este caso, angelitos, podemos ver también lo que son representaciones religiosas de Jesús, ¿sí? Eventualmente se establecen esos parámetros en donde se enfocan las características del ser humano, ¿no? Ahora, nosotros conocemos la imagen de la representación de David. Tal vez lo hemos observado. Es una obra de arte, en este caso, que está realizada en cuerpo, por decirlo así, no en las facciones de un hombre, y obviamente, pues, tiene una postura casi de un pensador, ¿no? Entonces, destaca directamente por la belleza del cuerpo humano y además que todo, la calidad de cómo los representaba, ¿no? Si bien es cierto, hasta el día de hoy se siguen dando estas obras de arte, nosotros podemos identificar que eso también ha cambiado con el pasar del tiempo, también los representan directamente con diferentes materiales, ¿no? Y por ejemplo, al día de hoy, en este caso con las celebridades, con las personas que son muy famosas, prácticamente ellos también tienen lo que son sus propios monumentos, ¿no? Que son obviamente pues caracterizados, en este caso, por las facciones físicas. Además de ello, del Renacimiento prácticamente buscaba determinar lo que es un renacer de las obras de los griegos y de los romanos como tal, ¿no? Los griegos que obviamente se enfocaban directamente a lo que es al cuerpo del ser humano, los romanos de igual manera también se enfocaron tanto en el cuerpo del ser humano como en la construcción en este caso, ¿no? De templos, en este caso de teatros, de los acueductos, de los baños termales, que prácticamente era una facción sumamente importante de los romanos dentro del arte como tal, ¿no? Ahora, prácticamente aquí se da lo que es una cierta competencia, por decirlo así, entre la razón y la fe. Ahora, si yo preguntara, por ejemplo, a ustedes, ¿qué es lo más importante, tener fe o tener razón? Sí, tener fe. Creo que es dependiendo de la creencia de Tener cada fe, persona. Yo creo Ya, que muy bien. Puede razón. Si una ser, persona razón. tiene excelente, muy creencia bien. religiosa, pues no va a tener fe. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, esas dos características importantes, ¿no? Poder tener fe o la razón.
Si bien es cierto, hoy en día, como ustedes saben, tenemos pues una cantidad sumamente grande de religiones en el mundo, ¿no? Sin embargo, cada uno de nosotros obviamente pues toma sus decisiones, cada uno de nosotros tiene una libertad de pensamiento. Además de ello, nosotros también podemos establecer en este caso, ¿no? Que la religión forma parte importantísima de nuestra vida, ¿no? Entonces, aquí directamente podemos establecer que en los últimos años, tanto la inteligencia, en este caso, es decir, la razón, sigue avanzando con el pasar del tiempo, ¿no? Pero sin embargo, todavía pues la cosmovisión religiosa es parte de nuestras creencias, ¿no? Entonces, independientemente si creemos en un ser superior, independiente tal vez si no lo creemos, de igual manera pues siguen en constante crecimiento, ¿no? Antes, directamente, si hablamos de 50, 60 años atrás, prácticamente la religión era muy fuerte desde que nosotros éramos muy pequeñitos, ¿no? Entonces nos inculcaban valores, nos obligaban a asistir a misa. Hoy en día prácticamente lo hacen las personas que son muy devotas, ¿no? Pero también existen personas que obviamente no tienen ningún tipo de Ateos. religión y que obviamente en ese caso también participan en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, prácticamente otra versión importante que apareció dentro del Renacimiento fue el método científico, ¿sí? En el cual se establece que para que una ley, ¿sí? Una ley se logre establecer, o sea, verdadera, en este caso, tiene que surgir por una serie de pruebas, ¿no? Entonces, si existe alguna normativa, si vamos a aplicar alguna ley mundial, se establece que debe pasar por el método científico, es decir, por parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les dijera en este momento, ¿saben qué, chicos? A las 11 del día va a salir la luna. ¿Cómo ustedes pueden decirme que yo estoy equivocado? Pasado una experiencia. Ya puede ser, ¿por qué más? Porque la luna no sale de día, sale de noche. Yo. Ya, muy bien, excelente. Algo más nos hace falta ahí. ¿Por qué más? Hay que tener un poco Cien- de razón para pensar que la luna va a salir en el día. Ya, muy No, que bien. ¿Por sí qué sale más será? pero sí sale en Científicamente el es día. imposible. Excelente, mediante las pruebas, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá, ahora nosotros podemos identificar en base a pruebas. Entonces, si yo digo directamente que la luna sale a las 11 de la mañana, pruebas, ¿sí? Entonces, en base a las pruebas, nosotros podemos establecer lo que es la veracidad, ¿sí? De las leyes, de los parámetros que obviamente pueden impartir cualquier ser humano, ¿no? Entonces, en este caso, el método científico viene a ser un factor fundamental, ¿no? Entonces, para cualquier teoría, para cualquier normativa, tiene que pasar por una veracidad del caso, ¿no? Y obviamente, pues, al tener la veracidad, ¿sí? Se establecen los parámetros. Ahora, sin embargo, prácticamente la razón, ¿sí? Ganó bastante importancia en el Renacimiento para eliminar lo que son las supersticiones. Por ejemplo, ¿qué pasa en este caso cuando nosotros rompemos un espejo? ¿Qué supuestamente sucede? Según las supersticiones, pues tienen 7 años de mala suerte. Muy bien, los 7 años de mala suerte. Si, por ejemplo, nosotros regresamos del trabajo en la noche y, oh sorpresa, se asomó un gato negro, ¿qué pasa? ¿O qué tendría que pasar? Bueno, eso no me sé, pero la de que si pasas por debajo de una escalera también es una superstición conocida de mala suerte. Excelente, muy bien. Cuando generalmente nosotros nos encontramos en la noche con un gato negro, sí, se establece que también es sinónimo de mala suerte, ¿no? De igual manera, pasar debajo de la escalera o directamente regar sal, sí, son supersticiones que tenemos al día de hoy. Ahora la pregunta es, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué opinan ustedes? Son supersticiones. Ya, muy bien, excelente. Ahora, Son creencias que vienen arrastrando desde de los más antiguos.
Muy bien, excelente. El mal aire. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que existe o no? Creo que sí. Sí, Sí existe. Yo creo que le Sí cae al que cree. existe. Sí existe. Ya, muy bien. ¿Les ha pegado el mal aire alguna vez? A mí sí. las A energías mí sí, el mal de negativas. ojo también. A mí sí. Excelente, muy bien. Ahora, vamos a ese punto. Por ejemplo, el tema del mal aire también es una superstición. Muy bien. Sin embargo, es muy diferente a las demás. Por ejemplo, en el caso del mal aire, aquí en el Ecuador como tal, prácticamente, ¿no? Por no decir el 100% de tal, eventualmente alguna vez a nosotros nos ha dado mal aire que nosotros lo conocemos que en esos términos populares, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la mayoría de las personas sí mantienen de que el mal aire sí existe, ¿sí? Ahora, la situación es cómo lo comprobamos. Sí existe. Yo creo Ya, que muy bien. cuando tú ¿Cómo lo mí- madrugas, podríamos comprobar? Yo me voy a la a finca las 5 de la cada vez, mañana ¿verdad? y si De no vez vas en bien cuando. tapado, te puede agarrar un mal aire. Haciéndonos los rituales que se tienen que hacer, sí que nos pasa, porque sí existe. Si no, no existe. Ya, muy bien, excelente. Entonces, mire, si bien es cierto, pues para todas otras supersticiones, otras creencias, no tenemos pues una misma veracidad, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos al mal aire, realmente pues es una situación de debate, ¿no? Porque nosotros, bueno, alguna vez en nuestra vida tal vez nos dio este malestar. Ahora, en el caso del mal aire, ¿cómo nosotros nos curamos? Con una Eh, limpia. la- Uno se ¿Cómo se pone, llaman esas cámaras que detectan el pasando, calor? pasándose el huevo, uno se pone con timolina, hierbas. otro ruda. Ya, muy bien, Agua excelente. florida, remedios de aire, Ya, muy bien. ¿Qué más? Lo limpiamos con ruda, con traguito, con maicitos. un trago fuerte, con punta. Ya, muy bien, con un licor sumamente fuerte, ¿no? Entonces, Sí. miren, de cierta manera, pues aquí podemos enfocarnos, ¿no? Que es una superstición que es muy latente en nuestro territorio, pero sobre todo se mantiene de una creencia sumamente importante, ¿no? ¿Puedo Entonces, miren, si platicar de bien es, algo que yo vi una vez, profe? Que claro, el mal aire lo comprobaron con cámaras ¿cómo se llaman? Bueno, las cámaras termodinámica, que, exacto, las cámaras que detectan el calor. Una vez pues hicieron un estudio en el cementerio y en lugares abandonados o lugares donde habían muerto seres humanos. Y con las ya, cámaras muy pues bien, lograron detectar lo que se conoce como el mal aire. Entonces es energía eh, acumulada en un lugar basado a la historia que tiene el lugar. Y si una persona pues, excelente, pasa por ese lugar o se acerca, pues, en la cámara termostática se muestra que somos como un imán. O sea, lo traemos aunque no queramos, pero lo traemos. No hay ninguna cuestión excelente, de energía. No hay energía. muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, en base a esa grabación, nosotros podemos, pues, adjuntar lo que son las pruebas correspondientes, ¿no? Muy bien, entonces, miren, hasta el día de hoy, pues, prácticamente, ¿no? Tenemos, pues, lo que es estas situaciones o estas creencias que en este caso sí nos han dado en algún momento, ¿no? Ahora, en el arte del Renacimiento, sí podemos enfocarnos que dentro de Italia también cambiaron lo que son la perspectiva de la fe religiosa, ¿no? Antes directamente toda la religión estaba a cargo de todas las actividades. Después del gran desarrollo del Renacimiento, del humanismo como tal, prácticamente los modelos de la razón se lograron pues consolidar. Y una de esas características fue prácticamente crear o modificar directamente la educación secundaria como tal, ¿no? Entonces nosotros directamente podemos establecer que la educación secundaria, que nosotros lo conocemos hasta el día de hoy, eventualmente
tuvo un inicio dentro del Renacimiento y del humanismo en general, ¿no? Ahora, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿sí? Solamente una pequeña actividad, ¿ok? ¿Me confirman? ¿A todos les aparece en el chat, les aparece la palabrita chat en sus dispositivos? Hablando del celular, hablando de la laptop. Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Me confirman Sí. todos, por favor? A mí ¿Sí Sí. les aparece a todos? ¿En dónde Sí. dijo? aquí mismo en el... Nuestros dispositivos, en nuestro celular o en nuestra laptop, le sale una opción en la partecita de abajo con la opción que nos dice chat. O salen Sí, 3 sale, puntitos y licenciado. se puede poner chat. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, en nuestro dispositivo, ¿no? Nos vamos directamente a nuestro teléfono, en los 3 puntitos, nos sale la opción chat, o dentro de nuestra computadora, que es un poquito más amplia, ya nos sale, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué actividad vamos a realizar? Ok, vamos a consultar, sí, sumamente rapidito, ¿no? Vamos a consultar 3 A mí me sale como que no representantes. está activado, listen, disculpe. El chat ¿No, no no le está, sale? no me sale activado, o sea, no hay, está ¿No le desactivado. sale? ¿No le sale en su teléfono? ¿En qué está, perdón? ¿En su celular o en una laptop tal vez? No, no, eso es en mi celular. Lo que, Ah, pero lo que me sale no le solo son sale la contactos, opción. compartir y vistas y chat, pero no hay la opción, no está activo. No está activo el chat. Bien, bueno, en ese caso, para aquellas personas que tal vez no les aparezca o esté inhabilitado lo que es la partecita del perdón, obviamente quiero que por favor me escriban por la plataforma Canvas, ¿no? Vamos a consultar 3 representantes, en este caso, con sus obras de arte. Por ejemplo, yo coloco Leonardo da Vinci, al ladito Mona Lisa, ¿sí? Entonces vamos a consultar de 3 nada más, ¿ok? Fuera del que yo ya dije, Leonardo da Vinci, vamos a consultar 3 representantes con un guioncito, vamos a colocar sus obras de arte, ¿sí? Ahorita, los más sencillos, rapidito, por favor. ¿Podría repetir la que nos mandó a consultar? Claro, muy bien. 3 representantes del Renacimiento. Por ejemplo, ¿no? Leonardo da Vinci, al ladito colocamos una obra de arte. Por ejemplo, Leonardo da Vinci y al ladito, pues, la Mona Lisa. ¿Ok? Para aquellas personas que, bueno, estamos laborando en este momento, por favor, lo pueden enviar hasta hoy 12 de la noche. Los demás, por favor, en el chat en este momento lo van a escribir, ¿ok? Por favor, lo que son las faltas de ortografía, tildes, puntos, comas, por favor, revisarlo antes de enviar. Recuerde que todo, en este caso, se califica, por favor. Dicen buenos días. 3 representantes de qué dijo. Del Renacimiento. Solo le puedo mandar por el chat o hay que escribir en un cuaderno. Solamente lo van a escribir en el chat, por favor. Listo, gracias. Y para enviarle por Canvas, ahí donde me ingreso, disculpe. En el caso del Canvas, ustedes ingresan por bandeja de entrada, buscan mi nombre y de ahí me envían, por favor. ¿Cómo es su nombre? Disculpe, Liz. Dios mío, ya estamos 2 meses. ¿No saben mi nombre? Jorge. Jorge Omar Sandoval. Muy bien, excelente. Pregunta, ¿ustedes tienen mi número tal vez? No. No nos permiten No. dar los números de los No le licenciados. han dado porque yo quería preguntar sobre esas preguntas que ha puesto. ¿Cuál pregunta? Eso es lo que está en estudios sociales. ¿Cuál pregunta? Pero bueno, ya. Les dejo con todo mi número, ¿no? Cualquier duda, inquietud, me notifican. ¿Ok? Bien, mi número es 098-31-27-915. Repito, 098-31-27-915, ¿ok?
Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me notifican, aunque directamente lo pueden hacer por la plataforma Canvas, pero por si acaso, ¿no? Ahí directamente tal vez pueden comunicarse conmigo, ¿sí? Así que ahí, por favor, envían la actividad por la bandeja de entrada de la plataforma Canvas o a su vez en este momento por el chat. Licenciado, una pregunta. Bueno, están los nombres de los tres del Renacimiento y escrito ahí al lado le ponemos el nombre de la obra que han hecho ellos, la obra de arte. Excelente. Así mismo, muy bien, justamente así. Okay. Y a ver, vamos a ver. Sí, buenos días, perdón las molestias. Buenos ¿Nos días. puede ayudar en vuelta a su número, porfa? Gracias. Claro, muy bien. 098 31 27 915. Muy bien, les repito por favor, 098 31 27 915. Gracias, Licen. En ese número se van a comunicar ya cuando sea un momento de emergencia, por decirlo así, ¿no? Mientras tanto, todo lo hacemos por la plataforma Canvas, por favor, ¿no? Pero sí es importante a veces que tengamos ese número vigente hasta el último día de clases. Después de clases, no existe ese número, ¿sí? Hasta el último día de clases, nada más. Muy bien. ¿Ya completamos? ¿Ya lo hicimos, por favor? Por cierto, revisarán por favor lo que son las actividades en la plataforma que ya están habilitadas. Ok, ya están habilitadas la plataforma y obviamente pues ya tienen que realizar. De eso que yo le estaba hablando, profe. ¿De la plataforma? Sí, de eso. Que no hay más oportunidad. 2 oportunidades tienen. Pero la profesora de lengua nos da más. ¿Más oportunidades en la actividad de la plataforma? Ajá, nos da hasta 4 veces intento. Usted como la 4. profesora de matemáticas, solo dos nomás. Son 3. 2 Me intentos sale nomás se 3. les da. A mí me Bueno, sale ya 4. vamos a revisar, A ver, en el caso de la plataforma, recordarles, ¿no? Tienen 2 intentos, la nota es la más alta. Es decir, por ejemplo, yo hice la actividad, ¿no? Un cuestionario. Oh, sorpresa, yo saqué la nota de 5, ¿ya? Por darles un ejemplo. Después digo, no, la nota está muy baja, no me gusta, la quiero recuperar. Voy al segundo intento. Y yo, sorpresa, en el segundo intento yo saqué la nota, en este caso, de 10, ¿sí? Entonces, como yo hice 2 veces, ¿sí? La nota que tenga más alta se va a quedar. Es decir, como saqué la siguiente nota 10, esa nota va a quedar en esa actividad. ¿Ok? Ahora, en el caso de que ya hicimos las 2 actividades y las 2 sacamos una baja nota, ¿no? Por darles en ese caso, ahí directamente tienen que comunicarse conmigo para, en este caso, realizar una actividad de recuperación, ¿sí? Así que no se preocupen, en este caso, realicen las actividades con toda la tranquilidad del mundo, sí, en este caso, ¿no? Teniendo pues una buena recepción del internet, ubicándonos bien, sí, hacerlo con el tiempo, en este caso, lo más tranquilo, lo más calmado, porque tenemos suficiente tiempo para realizar todas las actividades y que obviamente pues que todos saquen la nota de 10, ¿no? Entonces, revisen por favor. Me parece que esta semana ya se les habilitó, la plataforma ya les habilitó, entonces para que lo puedan trabajar, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Licenciado, ¿cuántas tareas ha habilitado en Canvas? Me parece que están unas 6, 7, me parece que están habilitadas. 7, porque apenas vi eso y resolví como 3, porque todavía me falta. Ya, Dios mío, tomará su tiempo para hacerlos, ¿sabe?
Tranquilos. Es que, Todavía tenemos que tiempo. hay que buscar, eso de las preguntas hay que buscarlos ahí en la misma de De la ¿cómo se guía de de la guía? académica. ¿Sí? Sí, pero hay En la unas cosas guía, que no hay ahí. sí, verán, por ejemplo, en el caso, ¿no? Podemos buscar las opciones de respuesta tanto en la guía como en los módulos, ¿sí? Guía, módulos, clases grabadas, ¿sí? Todas En el tenemos en este módulo sí caso para estaba viendo que hay unas cosas. Sí, ¿qué pregunta no está? A ver, ¿cuál es la que no, bueno, no tiene respuesta, por decirlo así? O sea, yo no encuentro eso de los años, esas cosas. Ya, muy bien, eso sí tenemos en eso también una recomendación, ¿no? Cuando nosotros hagamos en este caso los cuestionarios, tengamos a la mano siempre la guía académica, ¿sí? Entonces, tenemos a la mano la guía académica en base al nombre del cuestionario. Por ejemplo, el cuestionario nos diga civilización de Egipto, ¿no? Por darles un ejemplo. Entonces, voy a mi guía académica, busco directamente, ¿no? Dónde se encuentra el tema de los egipcios y ahí directamente lo tengo para ir respondiendo. ¿Ok? Bien, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Ya, bueno, sigan por favor realizando esta actividad. No se olvide de colocar lo que es el representante del Renacimiento, su obra de arte. 3, nada más.